Muy buen día, hermanos, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que se pudieron conectar a la página de Facebook de la Iglesia Puerta de Salvación. Quiero decirles que también de manera simultánea estamos transmitiendo el culto a través de la página de YouTube, así que si alguno de sus contactos no tiene Facebook, no tiene cuenta de Facebook, le puede enviar la liga también de YouTube que tenemos como Iglesia Puerta de Salvación, así que les animo para que puedan compartir este culto, no solo de den like, sino también lo compartan con aquellos que están cerca de ustedes. También quiero recordarles que es un momento devocional en el que podemos acercar a nuestros hijos, a nuestra familia y en especial a aquellos nuestros hermanos mayores que están en nuestra casa y que por alguna causa o no pueden llegar a donde estamos o no saben manejar la tecnología. Así que acerquémonos a ellos, enseñémosle cómo, pongámosle sus audífonos para que puedan alabar junto con nosotros a nuestro Dios en esta mañana. Así que les invito entonces para que tengan apercibida su Biblia, su himnario si es posible y todo lo necesario para que podamos adorar al Señor. Quiero recordarles lo que dice la Escritura en el Salmo 84 en la traducción al lenguaje actual. Miren lo que dice la Biblia. Dios del universo, qué bello es tu templo, la casa donde vives. Deseo con toda el alma estar en los patios de tu templo. Me muero por llegar a ellos. Tú eres el Dios de la vida, por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón. Mi Dios y Rey, Dios del universo, cerca de tu altar los gorriones y golondrinas hallan lugar para sus nidos y allí ponen sus polluelos. Qué felices son los que viven en tu templo, nunca dejan de alabarte. Qué felices son los que en ti reciben sus fuerzas y de todo corazón desean venir a tu templo. Ahí donde estás, haz de tu casa tu templo espiritual de este día, ponte de pie y adoremos al Señor. Tan cierto como la mañana se
Oremos. Bendito Padre Todopoderoso y Señor nuestro, tú estás aquí, como hemos cantado, y no solo estás aquí, sino estás en donde quiera que estemos el día de hoy. También sabemos que traes consuelo a nuestros corazones, fortaleces nuestro espíritu y nos das esperanza de tiempos mejores. Asimismo, te damos gracias porque a pesar de las circunstancias que vivimos, nos hemos mantenido unidos y activos y estamos con mucho gozo para que este culto que te ofrecemos sea grato para ti, que con nuestras oraciones, cantos y alabanzas demos la honra y gloria que solo tú mereces. Confesamos que hemos pecado contra ti, pero también sabemos que tu misericordia es infinita y redimes a tus siervos. Libera en este momento de toda pesadumbre que traigamos en nuestras mentes, y esto nos permite entender la palabra que tienes tú el día de hoy para nosotros, que sea de edificación para nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Venimos como hemos cantado, Señor, con el anhelo de alabar y bendecir tu nombre, pero también de que tú escuches nuestra oración, de que tú escuches nuestro clamor. Padre, tu palabra nos ha enseñado que ni aún sale de nuestra boca la palabra o la idea y tú la conoces. Pero también tu palabra nos dice que te agradas de que tu pueblo te busque, te alabe y se sincere contigo. Hoy venimos a hacerlo, Señor, con un deseo tremendo allí en nuestros hogares, aquí donde estamos cada uno de nosotros, porque te amamos, porque reconocemos que solo tú mereces la honra y la gloria. Y Padre, allí, cerca de nuestra familia, cerca de los seres que tú nos has dado para amarnos y cuidarnos, juntos te queremos decir que te amamos, Señor. Y que reconocemos tu señorío y que voluntariamente nos sometemos a Él. También, Señor, queremos pedirte tu intervención en medio de estas situaciones que vivimos. El mundo, como nunca habíamos visto, estamos sorprendidos, Señor, porque nunca habíamos visto algo de esta magnitud. No habíamos sentido, nuestras generaciones, algo que impactara de tal manera, y no deja de impactarnos, Señor. Pero hoy solo queremos pensar, hoy solo queremos descansar en ti. Hoy nuestro anhelo es escuchar tu voz, tu dulce voz, Señor, e implorarte que tú, como dice en muchos de los salmos, inclines tu oído a tu pueblo. Y Padre, ante nuestras oraciones, queremos pedirte también, como lo dice el salmista, que no guardes silencio, que nos respondas, por favor. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Conoces aquello que nos inquieta, que nos perturba, que incluso nos puede quitar el sueño. Que tú atiendas, Señor, a nuestra necesidad. Y que nos permita, Señor, vivir como un pueblo al que tú has llamado. Un pueblo que ha caminado guiado por ti. Un pueblo que espera un final glorioso también en ti. Te pedimos que tú bendigas, pues, a las familias. Que bendigas especialmente en aquellos hogares donde hay alguna necesidad, ya sea de salud, física, quizás emocional. Padre, que tú intervengas, por favor, y que tu paz, tu amor, tu misericordia toquen y entren completamente en cada uno de nuestros hogares. Padre, que si hay una familia que esté pasando por tiempos de crisis en sus relaciones, que les haya resultado ya este tiempo de cuarentena complicada la convivencia, Señor, que tú te pongas en medio de ellos y pongas tu paz y permitas que haya la concordia, el entendimiento, la colaboración y el buen sentido de trabajar y vivir unos por otros y preocuparse por el demás, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar de tal forma que este tiempo sea de grande edificación también allí en nuestros hogares. Permite, Señor, que nuestros hermanos que están pasando por tiempos de enfermedad puedan ser atendidos. Conocemos, Señor, de una lista de muchos hermanos nuestros de la Iglesia Presbiteriana que están en este momento en todo nuestro país sufriendo también. Te pedimos, Señor, tu intervención por cada uno de ellos.
Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que están en los hospitales, Señor, sufriendo y padeciendo estas molestias, su vida en riesgo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes, siempre estás en control, pero que tú tomes, Señor, la guía, la dirección de médicos, de enfermeras, y que en esos hogares donde hay personas contagiadas, Señor, que puedan percibir tu cuidado y tu amor. Te imploramos, Padre, por todos nuestros hermanos, nuestras hermanas que están de alguna forma sirviendo en primera línea, en diferentes actividades, en diferentes giros donde ellos no pueden parar, especialmente los que están más expuestos al contagio. Te pedimos tu guarda, te pedimos, Señor, seguridad, te pedimos la fuerza, la claridad de pensamiento para que ellos puedan seguir sirviendo y siendo tus manos, siendo la bendición que tú estás mandando a esos lugares. Gracias, Padre, porque en medio de esta situación tan complicada, tu iglesia, las familias, hemos sentido tu acompañamiento, tu cuidado, porque la provisión de un techo, la provisión de un espacio, incluso de los recursos tecnológicos para podernos comunicar, Señor, ha sido, Señor, un medio de bendición tremendo en estos tiempos de crisis. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu cuidado y tu amor, que lo apreciamos y lo valoramos. Y hoy te pedimos, Señor, que tu pueblo salga fortalecido, termine este tiempo devocional con nuevas fuerzas, con nuevos bríos, para que en todo lo que hagamos pensemos en ser un medio de bendición en nuestras comunidades. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos, ayúdanos a cuidar a otros y ayúdanos, por favor, Señor, ser también una manera de bendecir a los que están cerca, nuestros vecinos, nuestros amigos, aquellos con quienes hablamos y contactamos. Ayúdanos, Señor, a llevar una palabra de esperanza, que te conozcan a ti, que conozcan, Señor, al único que puede darles la completa y total salvación para su vida. Ayúdanos, Señor, en estos tiempos a no callar nuestra boca. Ayúdanos que tu Espíritu Santo nos guíe para que seamos medios para llevar tu mensaje. Padre, este tiempo entendemos que es dirigido por ti, y ayuda a tu iglesia a que entendamos y nos apliquemos conforme tú lo quieres, Señor. Gracias porque como iglesia hoy podemos estar juntos. Gracias porque como iglesia hoy podemos cantar juntos, orar juntos y como un solo pueblo decir que te amamos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Señor.
El Señor es grande y poderoso, dice este canto, y lo creemos. Y hemos dicho aquí en este lugar, amén. Y espero que allá donde estés también hayas dicho amén. Las autoridades nos han dicho que por lo menos todo el mes de mayo seguiremos manteniendo esta distancia social que es importante para la salud, así que durante el siguiente mes de mayo, todo el mes de mayo, nuestras actividades espirituales seguirán siendo como las hemos llevado a cabo durante estas semanas. Durante todos los días de la semana, a través de la página de Facebook de la iglesia, vamos a seguir teniendo los devocionales a las 8 de la mañana. El jueves por la tarde noche a las 7 tendremos el devocional que se denomina Sana Distancia con Dios, y de ahí tendremos durante toda la semana diferentes videos que estaremos presentando para que ustedes ahí en su casa puedan tener un tiempo de vida espiritual, para que puedan reflexionar en el texto bíblico, además de su lectura y su oración cotidiana. Esto también les puede ayudar a fortalecer su vida espiritual. También los niños tienen actividad después de este culto. A las 12:30 ellos empiezan sus actividades con sus maestras, con diferentes programas que tienen ya desarrollados. Así que inviten a los niños que están cerca de ustedes para que se conecten, para que puedan también recibir alimento espiritual. Como lo he dicho las otras semanas, también la femenil, también los intermedios, también los jóvenes están usando diferentes plataformas desde WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube y diferentes plataformas para tener reuniones virtuales. Así que si alguno de ustedes se quiere añadir a alguna de estas actividades, envíe un mensajito rápido ahí en esta página para que podamos contactarlo, para que podamos saber quién es y podamos contactarnos con ustedes y pueda integrarse a estas actividades. Así que durante las siguientes semanas, por lo menos hasta el domingo de Pentecostés, estaremos con esas actividades vía remota. Por lo demás, esperamos que en el momento que regresemos lo hagamos de tal forma que podamos, por un lado, respetar a la autoridad, por supuesto, pero por el otro lado también podamos adorar y alabar a nuestro Señor. Hasta entonces, que nos veamos nuevamente, sigamos cuidándonos, sigamos estando en casa y también haciendo todo lo que tenemos que hacer durante estas semanas. Que el Señor nos siga bendiciendo. Dios nos ha bendecido mucho en esta etapa. Nos hemos mantenido como una iglesia unida y activa. Y una manera de demostrar nuestro amor a nuestro Dios y de extender su reino es justamente dando nuestras ofrendas. Como lo hemos venido anunciando en domingos pasados, ahora la ofrenda se realiza a través de transferencias electrónicas o depósitos a una cuenta que va a aparecer en este momento aquí en sus pantallas. Ahí está la información de la cuenta donde hay que depositar. Y recuerden que hay que agregarle 50 centavos a la cantidad que depositemos, esto para poderlo identificar como el depósito es de nuestra iglesia. Asimismo, también aparece un correo electrónico donde también podremos enviar el recibo o el comprobante de transferencia electrónica para que podamos identificarlo de mejor manera. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por sus ofrendas. Hagamos la lectura que tenemos para este domingo, que se encuentra en Juan
20 de los versículos del 24 al 31. Juan 20, 24 a 31. La palabra del Señor dice: Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Pasa vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. El COVID-19 tiene un tamaño, dicen los que saben, de 200 nanómetros. Esto es algo imperceptible a la vista. Y gracias a Dios, aunque muchos no lo hemos visto físicamente, hemos creído a lo que nos han dicho. Nos han dicho que es un virus que ataca el cuerpo humano y que este ataque tiene varios síntomas que pueden llevarnos a la muerte. Por lo tanto, aunque no lo hemos visto, nos hemos distanciado y muchos hemos logrado hasta este momento mantenernos sanos. ¿Qué hubiera pasado si la humanidad dijera: hasta que yo no vea el coronavirus y lo sienta en mi cuerpo, no creeré? Este es el principio que plantea el Evangelio de Juan y es lo que Jesús dice justamente. Que precisamente somos bienaventurados porque aún sin ver hemos creído, y eso en esta coyuntura histórica nos ha salvado y nos salvará la vida. Este texto es un texto que continúa con esta serie de los 50 días posteriores a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esos 50 días posteriores, como vimos hace 8 días, Jesús les dijo: quédense en Jerusalén. Los confina, así como a nosotros, en un tiempo específico, en un rango de territorio específico. Y en este rango, donde los tiene ahora guardados para reflexionar, para poner en claro las ideas y para poner sobre todo las prioridades donde tienen que estar, uno de los discípulos no estaba, el llamado Tomás, que también se denomina aquí Dídimo, es decir, la traducción, si alguno tiene una traducción diferente, es gemelo. No hay como muchos antecedentes respecto a quién era su gemelo, pero se asume que por la idea de que era el Dídimo, podría ser alguien que es gemelo, que tenía un gemelo que evidentemente no estaba dentro de los 12 discípulos. El Evangelio de Juan es el Evangelio que más habla sobre Tomás. Probablemente, dicen los estudiosos, porque igual que Juan, Tomás era de Galilea. E igual que Juan, también era pescador. Así que en una región de Galilea, de donde eran los dos, y seguramente siendo pescadores, era muy probable que se conocieran. Y ninguno otro, sino solamente Juan, pone énfasis específico en Tomás. Los 3 eventos que conocemos sobre Tomás los conocemos solamente por el Evangelio de Juan.
La historia más adelante y la historia posapostólica ha puesto a Tomás como uno de los grandes predicadores en la India. Aunque de eso no tenemos evidencia, lo que sí sabemos es que el carácter de Tomás es un carácter similar al tuyo y al mío. Un carácter de alguna forma creyente, pero de alguna forma también escéptico. Para ninguno de los apóstoles y para ninguno de los discípulos del momento, la buena noticia de la resurrección de Jesucristo había sido una noticia fácil de digerir. Cuando les habían anunciado que Jesucristo había resucitado, muchos de ellos habían dudado. Y en esta duda, el Señor se les tiene que aparecer en los siguientes días para que ellos verdaderamente creyeran que Él había resucitado. El pasaje que vimos hace 8 días después ocurre justamente 8 días antes. Jesús se había había entrado a la habitación donde estaban sin que mediara el abrir la puerta, se había puesto en medio de ellos y les había demostrado que verdaderamente era Él. ¿Recuerdan ustedes que comentábamos el hecho de que les había pedido comida porque ellos creían en la época que los fantasmas no podían comer o los ángeles no podían comer? Así que cuando Jesús les pide de comer y come con ellos, es una evidencia irrefutable para ellos de que verdaderamente Él había resucitado. Cuando regresa Tomás en los siguientes días, no sabemos si el mismo domingo por la noche o el lunes o durante la semana, le vuelven a decir seguramente el Señor ha resucitado y aquí estaba, aquí ha estado. Y es entonces cuando él profiere la expresión: si yo no lo veo y yo no toco y veo las señales de los clavos en sus manos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, asegura, no creeré. Esta afirmación es una afirmación osada, porque por un lado no está diciendo que no va a creer, está diciendo que él sí puede creer, que verdaderamente va a creer, pero bajo sus condiciones. ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho que creeremos en Dios, pero bajo nuestras condiciones? Y probamos y tentamos al Señor porque para nosotros nos parece que nuestras condiciones son las condiciones perfectas para que nosotros creamos. Si atendemos a lo que dice el texto bíblico, dice el versículo 24 del capítulo 20 de Juan: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Lo que nos indica es que, por un lado, Tomás estaba cierto y estaba claro de que la crucifixión había sido un hecho. Los clavos habían penetrado las manos y los pies de nuestro Señor. La lanza había penetrado su costado. Así que él, de alguna forma, lo que sí está recordando es que él fue testigo, de alguna forma, de la muerte de Jesucristo. Tenía una certeza absoluta, y es que su maestro había muerto. Durante estas semanas, como en algún otro momento lo dije, la vida continúa y ha habido hermanos nuestros que han muerto. No tenemos muchos casos, al menos no confirmados, de COVID-19, pero sí tenemos algunos casos de hermanos que han fallecido por otras causas. Y la certeza de la muerte, hermanos, es una certeza que todos, tarde o temprano, viviremos. Y esta certeza de la muerte nos da la seguridad de la ausencia de la persona. De ahí que se vuelve sumamente importante poder sepultar a nuestro ser querido, porque eso nos da la certeza de que la ausencia es verdadera.
Uno de los grandes problemas cuando hay alguien que muere y su cuerpo es desaparecido es que la persona, los deudos no están seguros, no están ciertos de la ausencia. Pero en este caso, Tomás estaba cierto de la ausencia y tenía tal seguridad de que su maestro había muerto que dice: hasta que yo no vea las marcas que causaron los clavos y la marca que causó la lanza en su costado, hasta entonces yo no voy a creer. Me parece que es una declaración, como dije, osada. No voy a creer hasta que no vea. Pero deja claro que puede creer, que si él ve, entonces puede creer. Y aquí es donde me parece, de alguna o de otra forma, como creyentes nos sentimos muy identificados con Tomás, porque verdaderamente somos creyentes, pero con muchas dudas, con muchas preguntas, con muchas cosas que en nuestra cabeza, en nuestra mente, no nos cuadran. Y déjenme decirles, entre paréntesis, que esto de ninguna manera es un error o de ninguna manera es un pecado. Cuando nosotros revisamos algunos de los textos bíblicos, encontramos incluso profetas que se cuestionan sobre la situación. Voy a hacer aquí un paréntesis para hacer un comercial. El próximo jueves no te pierdas Sana Distancia, porque vamos a hablar sobre el profeta Habacuc. Y el profeta Habacuc lo que hacía era justamente hacerse preguntas bajo una circunstancia muy compleja que vivía el pueblo de Israel, y Dios le responde. Y entonces cuando Dios le responde, él entonces encuentra nuevas fuerzas para seguir adelante y para seguir en la obra del Señor. Así que preguntarse, tener dudas sinceras y honestas no es el problema. Porque aquí Tomás lo que está planteando no es el hecho de no creer o el hecho de tener dudas o preguntas inadecuadas, sino tenía dudas y preguntas serias, profundas, sinceras. Así que dice el texto de Juan que 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, en el mismo lugar, y con ellos en esta ocasión Tomás. En la ocasión anterior no estaba Tomás. Yo no quisiera perderme ningún momento, así que hay que estar ahí siempre, ¿no? Pero Tomás se había perdido ese momento, pero en esta ocasión ahí estaba Tomás. Y entonces dice que otra vez, igualito que 8 días antes, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio. E igual que 8 días antes les dijo: paz a vosotros. Si ustedes ponen en paralelo lo que pasó 8 días antes y lo que pasa en este momento, van a ver cómo las situaciones, a diferencia de la presencia de Tomás, son exactamente iguales. Se presentan de la misma forma. Casi como si estuviesen grabando, como en este momento grabamos casi todo y decimos: a ver, corte, vamos otra vez de regreso y vamos a hacerlo igualito. Casi me imagino que la mesa estaba igual, los discípulos igual, en la misma silla, porque no sé si te pasa, pero en la casa donde estamos en este momento, nos sentamos en la misma silla, en el mismo lugar del sillón, caminamos hacia los mismos, casi todos ya saben de quién es el lugar de cada quien, ¿no? Y entonces casi me imagino que el lugar estaba igualito, con el mismo alumbrado, las mismas personas, las mismas sillas, y llega Jesús de la misma forma y dice: paz a vosotros, igualito que hace 8 días. Pero entonces aquí pasa lo verdaderamente misericordioso de Dios, y donde Jesucristo le demuestra de entrada a Tomás que verdaderamente era Dios. La omnipresencia se manifiesta justo en este momento. Se dirige a Tomás y, como si Jesús lo hubiese escuchado 8 días antes, le dice: pon aquí tu dedo. Le enseña las manos y le dice: pon aquí tu dedo, mira mis manos. Bueno, no, le enseña el costado realmente. Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente.
Si ponemos en paralelo lo que dice Tomás, por un lado, en los versículos anteriores, y lo que le dice Jesús, van a encontrar una relación perfecta. Prácticamente parece que Jesús lo había escuchado. Parece que Jesús había estado ahí y había escuchado perfectamente la declaración de Tomás. Y en esta declaración que había hecho en los versículos anteriores, pero que parece fue durante la semana anterior, Jesucristo le responde directamente a él, habla directamente a él y le contesta como si él hubiese estado ahí. Eso habla justamente de la omnipresencia del Señor. Jesucristo estaba demostrándole, ya con solo eso, le estaba demostrando que era Dios. Solo con esas palabras, evidentemente, nosotros verdaderamente podríamos haber creído. ¿Quién puede escuchar lo que dijimos estando ausente? Solamente Dios. Así que le responde una a una las cosas que había dicho antes, y la diferencia es que le dice: y no seas incrédulo, sino creyente. Hay un énfasis que no aparece en el español, pero que aparece en el idioma original, donde me gustaría poner justamente el énfasis. No solamente le dice no seas incrédulo, sino sé mucho más creyente. De alguna forma parece que era creyente, de alguna forma parece que había escuchado lo que Jesús había dicho y de alguna forma lo había asumido como su maestro, pero había por alguna causa mermado su fe. Evidentemente todos sabemos que la causa había sido el sacrificio de Jesucristo, ese asesinato que habían hecho en contra de él. Pero Jesús le dice: si no sé todavía más creyente. Es el énfasis que se pone aquí. Hay un espacio de tiempo que no queda claro en el texto. No queda claro en el texto si Tomás fue capaz de levantarse y tocar y ver de cerca. Yo no sé dónde este espacio de tiempo cabe o no, pero el texto no es totalmente claro. No dice, ni siquiera se atrevió a tocarlo o a acercarse. Eso no dice el texto. Tampoco dice que se atrevió a ir y tocarlo. La pregunta para ti y para mí es: si tú y yo hubiéramos estado en ese lugar, ¿te hubieras acercado a ver? ¿Te hubieras atrevido a tocar? Algunos están pensando rápidamente: no, de inmediato hubiera creído. Somos tan curiosos que no sé hasta dónde podríamos evitar la curiosidad de ver de cerca y tocar. Ahora que estás en el Facebook tanto tiempo y te encuentras con alguien que tuviste alguna discusión en algún tiempo, ¿te has resistido a estoquearlo? ¿Te has resistido? ¿Has dicho no tiene sentido entrar y ver qué fotos hay? O alguien que alguna vez te borró de su lista y de repente tienes la posibilidad de ver lo que hay en su muro, tienes la interesa de decir no tengo ninguna necesidad de acercarme y ver lo que hay en su muro. Me parece que la curiosidad es una de las cosas más terribles que tenemos como seres humanos. Hay gente más curiosa que otra, pero en general somos curiosos. Y yo no sé si además de esta resistencia que tenía Tomás por una lógica que él no tenía clara, no tenía también la curiosidad, pero lo cierto es que el texto me parece que no deja claro si lo hizo o no lo hizo. Hay quienes afirman que no lo hizo, sino que de inmediato cayó de rodillas. El texto no lo dice y deja ese espacio para la imaginación. Hay algunos que piensan que seguramente lo pudo haber hecho, pero yo me pregunto, si yo hubiese caminado junto a Jesús y fuera detrás de él o junto de él, ¿no vería sus manos y no vería sus pies y no trataría de observar esas marcas que dejaron los clavos en su cuerpo?
Me parece que una de las evidencias que nosotros necesitaríamos justamente era esto, ver justamente en su cuerpo las marcas que había dejado los clavos. Esta curiosidad por la vida de Jesús y por si verdaderamente resucitó es una curiosidad que ha generado la posibilidad de muchas obras maestras. Una de estas obras maestras es la de Ben-Hur. Ben-Hur, o Ben-Hur, como se pronuncie, es una de las obras que se diseñó justamente por la curiosidad por saber si verdaderamente Jesucristo había resucitado. El autor, que era un general del ejército americano, además era un gran escritor, fue retado por un compañero que era un ateo consumado, precisamente para que escribiera y para que demostrara que la resurrección de Jesucristo era falsa. Lo que resultó de ese reto y de esa curiosidad fue esta obra maestra que se ha llevado también a la pantalla y ha sido traducida a muchísimos idiomas. Y convirtió a este autor en uno de los grandes, no solamente autores de libros, sino además un gran creyente en Jesucristo. No solamente era creyente, sino era todavía mucho más creyente. Y este es el énfasis que tiene el texto. La idea de Tomás no era solamente que creyera, sino que fuera mucho más creyente. Y entonces nos deja el antecedente que para nosotros es, me parece, lo más importante que hoy tendríamos. Jesús le dice, versículo 28. Perdón, le dice Jesús en el versículo 27, no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás, respondiendo, le dijo, Señor mío y Dios mío. En ese momento entonces, cuando Tomás, no sabemos si ve, no sabemos si toca, pero se demuestra que verdaderamente es Jesucristo, que verdaderamente lo que le habían dicho los discípulos y las mujeres era verdad. Entonces él dice, Señor mío y Dios mío. Hace un ratito dije que hay algunos autores que dicen que cuando vio a Jesús y cuando Jesús dijo estas palabras, él de inmediato cayó de rodillas, cosa que tampoco dice el texto, por cierto. No dice que cayó de rodillas, simplemente dice que respondió, Señor mío y Dios mío. Hay una confesión ante la evidencia que él mismo había solicitado. ¿Cuánta es la misericordia de Dios? Que en ocasiones nos responde exactamente como necesitamos. Incluso a veces nos responde exactamente como pedimos, como imaginamos, como necesitamos para nuestra fe. En esta ocasión el Señor le responde a Tomás exactamente lo que él necesitaba para no solo ser creyente, sino ser mucho más creyente. Y ahí es donde Jesucristo pone la piedra angular para nosotros el día de hoy. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que vieron, los que no vieron y creyeron. Esta piedra angular me parece sumamente importante para que nosotros hoy no solo seamos creyentes, sino seamos más creyentes. ¿Tendríamos que ver el coronavirus entonces para que creyéramos en él? ¿Tendríamos que sentir el coronavirus para que entonces creyéramos en él? Y para que volteáramos con nuestra gente y le dijéramos, sí, efectivamente, sí es cierto, se siente uno sumamente mal. Fíjense cómo nos conformamos, como decía al principio, con el testimonio científico, pero no solo el testimonio científico, sino el testimonio de la gente que ha sufrido por el COVID-19. Por eso nos conformamos, con eso nos conformamos, creemos y nos hemos guardado en nuestra casa y nos hemos vuelto más limpios que nunca. Porque creemos sin haber visto. ¿Qué pasaría si creyéramos en Jesucristo y si fuéramos más creyentes sin haberle visto? Jesús dice, los que no me ven y creen van a ser todavía más felices y más bienaventurados. No queda claro cuál es la razón del por qué seríamos más bienaventurados.
Pero lo que dice Jesús es que la fe se ejerce no por vista. Y esta fe en Él tiene que ver con una fe de una evidencia que para nosotros tiene que ver con esta revelación especial, pero también con el testimonio histórico de todos aquellos que lo vieron, pero que también vieron a los que lo vieron. Y que a través del tiempo su palabra no ha pasado, sino al contrario, se ha ido cumpliendo paso a paso. Si esa verdad no impacta nuestro corazón y nuestra mente de tal forma que podamos ser más creyentes, entonces no sé qué nos haría más creyentes. Iniciamos este culto leyendo el Salmo 84, donde el Salmo dice que el salmista anhela estar en la casa de Dios. Y no sé tú, pero muchos de nosotros anhelamos cada día estar en la casa del Señor. Y ya esperamos que venga el banderazo de salida para que nos digan, ya pueden ir y podemos estar en el culto y podemos ir a adorar al Señor. De hecho, todos nos estamos imaginando que ese día será un día maravilloso para nosotros. Será un culto extraordinario porque ahora vamos a sentir más el culto. Ahora tenemos más necesidad de escuchar al Señor. Ahora tenemos más necesidad y más posibilidad de verdaderamente creer en el Señor. Era necesario para Tomás que Jesucristo llegara, se parara frente a ellos para que él creyera aún más. Era necesario para nosotros que sucediera esta pandemia para que entonces ahora creyéramos más. ¿Qué más necesitaríamos para entonces creer aún más? No es por vista, es por fe. Y aunque no lo hemos visto, dice Juan a continuación, esto que fue escrito, este libro que fue escrito, ha sido escrito para que creyéramos justamente que Jesús es el Hijo de Dios. Nos falta un poco por delante todavía. Como dice el tema de esta serie, todavía faltan 50 días, espero que menos. Pero es un tiempo en el que la reflexión se vuelve necesaria y ahí donde estamos en nuestro lugar, en nuestra casa, la reflexión sobre nuestra fe y cómo ha crecido y qué tanto somos creyentes es una reflexión necesaria. Estoy seguro que Jesucristo no se nos aparecerá a ninguno de nosotros para que creamos. De eso estoy seguro. Porque entendemos y creemos que la Escritura es suficiente para que le conozcamos. Entendemos y creemos que su Espíritu en nosotros es suficiente para que creamos. Entendemos y creemos que ese Espíritu fue dado a nosotros precisamente para que creamos. Pero en ocasiones nuestra mente, nuestro corazón nos juega de tal forma que nos hace dudar y que nos hace alejarnos del Señor. Bienaventurado, dice el Señor, los que no ven y sin embargo creen. Ahí donde estamos en nuestra casa hemos creído en algo que no hemos visto y por eso estamos ahí, y eso nos va a dar la salvación. Ahí en nuestra casa donde estamos, si creemos en Jesucristo, si crees en Jesucristo, aunque no lo ves, podrás ser salvo. Y eso representará una de las grandes bendiciones que puedes recibir en tu vida. No más corazones duros, no más corazones insensibles, no más dudas respecto a Jesucristo. Hoy el Señor está esperando de nosotros actos de fe, actos en los cuales podamos cada día ser mucho más creyentes, para que el día que regresemos a este templo, para que el día que salgamos a la calle,
podamos seguir proclamando que verdaderamente Jesucristo es el Señor. Que el Señor nos siga bendiciendo. Que mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por estas palabras que acabamos de escuchar, te damos gracias por la inspiración que le das a nuestro pastor para instruirnos en tu palabra. Sabemos que somos bienaventurados sin haber visto, pero te imploramos que no condicionemos nuestra fe, que no seamos incrédulos, sino al contrario, mucho más creyentes, ciertos de que Jesús murió en la cruz por nosotros,
pero también ciertos de que resucitó y hoy está aquí entre nosotros. Recibámoslo con los brazos abiertos, con mucho gozo, siguiéndolo y proclamando que Él es nuestro Señor. Llénanos de gozo, fe y optimismo por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Vengo a
Esta situación, Señor, ha puesto todavía más en evidencia lo que ya sabíamos. No tenemos nada. No hay nada que sea nuestro. Y lo único seguro es que te tenemos a ti. Y eso es la vida total para nosotros. Perdona nuestras insolencias. Perdona nuestras dudas. Perdona aún nuestra lógica humana, que a veces lo único que hacen es alejarnos de ti. Perdónanos, límpianos y permite, Señor, que cada día seamos mucho más creyentes. Rogamos, Señor, que aumentes nuestra fe. Rogamos que tu Espíritu se mueva en nosotros de tal forma que cada día, después de esta circunstancia y después de todas las circunstancias, seamos más creyentes. Te ruego, Padre, que ahí en el confinamiento que tenemos, aún ahí, cada día seamos mucho más creyentes. Nos pongo en tus manos en el nombre de Jesús y te ruego, Padre, que nos ayudes y nos sostengas en todo lo que viene por delante y que tu gracia siga sosteniendo a tu pueblo en medio de esta y de todas las situaciones que viviremos más adelante. En el nombre de Jesús, nuestro Rey y nuestro Dios, te lo pedimos. Mis amados hermanos, que ahí donde están, haciendo de su casa su hogar espiritual, sea el eterno Dios quien los bendiga y los sustente. Sea cada una de sus promesas con ustedes y con sus hijos. Sea la luz de Jesucristo que los ilumine. Sea el Espíritu del Señor su consolador y su guía hasta que Jesucristo venga en gloria. Para ustedes, para sus hijos, para los hijos de sus hijos y todas las generaciones futuras. Amén. En Dios haremos proezas.